en varios lugares me decían, estás yendo a ese lugar ahí donde practican el espiritismo, te van a hacer un lavado de cabeza, seguro, te van a, te van a sacar lo poco de plata, seguro que te van a sacar porque te piden el diezmo, te piden las ofrendas. El pastor de ese lugar no es una persona de confianza. Y eso eran los colegas que me rodeaban a mí. Y yo decía entre mí, no, yo necesito una respuesta de Dios y siento que ahí me van a ayudar a salir adelante. Y venía en este lugar, como él contaba de la luz, a veces llegábamos y era testigo de que llegábamos y los cables estaban tirados en la calle. El hombre, no sé lo que le pasaba, se manifestaba en contra del lugar y tiraba los cables ahí. Y bueno, de alguna forma nos arreglamos y creo que lo que queríamos es recibir la palabra de Dios en ese lugar y poder ir a enfrentar afuera a la sociedad donde no es fácil hoy. No es fácil porque vos venís de un problema en la pareja y lo que quieren allá afuera es lo que menos que vos te restaures con tu familia. Es la verdad. Pero recibías la palabra, la fortaleza y ibas a enfrentar allá afuera. Y así era los miércoles, así era los sábados, así era los domingos. Ese lugar aprendí mucho a tener fe. Que la fe que tengo hoy, gracias a Dios, estoy en este lugar también por la fe que de a poquitito fui aprendiendo en ese lugar. De poner una silla al lado de mi lugar y decir que la persona que amaba iba a estar en ese lugar. Y Dios fue bueno, porque en ese lugar vi que la persona estaba en ese lugar, sentado al lado mío, porque Dios me había respondido. ¿Cómo no voy a creer en ese Dios que se manifestaba en ese lugar y que se sigue manifestando hoy en este lugar? Como decía, era una construcción de madera, de plástico, piso de viruta. Pero también había algo que teníamos que hacer, venir a orar. Veníamos muy temprano. Yo me acuerdo, son cosas clave que le estoy contando, hermanos. Me acuerdo del pastor Luis Fernández. Me dijo, Guillermo, ¿quieres venir a orar? ¿Por qué no? Vamos a venir, pero vamos a venir a las 4 de la mañana. Y nos veníamos y nos arrollábamos ahí y orábamos. Impresionante lo que sucedía, las cosas que iban sucediendo. Así como me respondió tener a esa persona en la silla, ver en lo económico, pude tener mi auto, que también fue parte de ese auto que tuve para conectar la luz muchas veces, de ir al trabajo fortalecido, por más que hay pruebas, todos los días hay pruebas, pero veníamos en ese lugar y salíamos renovados. Todas las luchas, todas las pruebas que teníamos que pasar, recibíamos el aliento y la fortaleza en ese lugar. Y así, ver hoy este lugar, ¿cómo no va a alimentar la fe de uno? Soy uno de los primeros que estuve, ¿no? Dios responde. Dios responde y estamos en este lugar y sabemos que queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Pero gracias a ese lugar que hoy estamos en como un lugar más cómodo, ¿no? ¿Y qué más puedo decir de ese lugar? Puedo decir que es un proceso. Fuimos parte de ese proceso y hoy seguimos siendo parte de ese proceso. Pero Dios es fiel a su palabra. Dios va a cumplir. Y así como cumplió cuando el pastor decía que un día iba a tener un estadio acá adelante,
estábamos ahí en un lugarcito de madera con plástico rodeado y él ya hablaba de eso. Yo sé que Dios va a cumplir. Dios en su tiempo lo va a cumplir. Pero tenemos que estar dentro de ese proceso. Cuidar de no quedar fuera de ese proceso. Eso es lo más importante. Mantenernos dentro del proceso, que Dios va a cumplir su palabra. Dios le bendiga. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Emilio, pasá por favor. Emilio, ¿cuántos años hace que está? ¿Te acordás? No. Él ya estuvo en la mansión que teníamos después de ahí. O sea, era una casa de madera ya teníamos madera alrededor, ya teníamos piso y teníamos techo de cartón negro. Ya la mansión había estado puesta en este lugar. ¿Cuántos años, Emilio? Más o menos. 19. 19 años. Bien, Sí. Contanos un poquito tu experiencia o algo de tu experiencia. Amén. Bueno, realmente uno se queda sin palabras cuando tenés que sacar un balance de todos esos años. Sí. Pero recuerdos hay impresionantes. Sí. Pero lo que más me impactó fue de la presencia de Dios. Sí. Eso fue lo que me cautivó en este lugar. Sí. Cuando yo vine a este lugar, estaba una iglesia hasta el medio de esta, sería 10 metros máximo, de largo por 8 de ancho. Sí, teníamos el techo que era de cartón. Sí. El cielo raso que teníamos era se ven esas hermosas telas. Pero el cielo raso que teníamos era de polietileno, ¿sí? De plástico. Así como esas telas, se hacían unas olas tremendas esos, ¿sí? Y era azul y blanco. ¿Sí? Así que la gloria de Dios se movía, las olas del Espíritu Santo se movían cuando Él se manifestaba en este lugar. Y yo era el que el pastor me decía, Emilio, se cayó el cielo raso, una parte del cielo raso. ¿Sí? Venía corriendo y pegaba a un lado con la cinta ancha y caía del otro. Pastor, necesito un ayudante porque solo no puedo, alzaba a un lado y caía al otro. ¿Sí? El techo teníamos ya con doble cartón. Parchaba a un lado, pisaba y ¿qué hacía? Otro agujero más grande. Sí. Entonces el pastor cada vez, Emilio, tenemos que arreglar acá. Vamos, pastor, ahí estamos. Sí. Pero otra que me impactó fue de la presencia de Dios que se movía en las cosas simples que había en este lugar. Sí. Hoy tenemos una consola con ¿cuántos canales, Juan? 32. Bueno, en aquel entonces quien estaba encargado de la consola era Emilio. Tenía 3 canales. No había mucho que ser sabio en ese entonces. Sí. Había 2 guitarras, o una guitarra y una voz, y no, ¿qué había más? Una rayecita con una compactera. Sí. Cada vez que venía tenía que traer anotado qué tema se iba a pasar. Entonces, esperen un ratito hasta que la cinta se corra hasta pero se ponía ese tema y la gente era bautizada con el Espíritu Santo. Sí. Dios va a usar las cosas mínimas muchas veces para mostrarnos que Él no tiene límite. No tiene límite para manifestarse. No importa lo que tengamos, como decía el pastor, como ellos empezaron. No importa de qué es el techo, pero la presencia de Dios estaba. Ocurrían milagros, ocurrían manifestaciones, ocurrían bautismos del Espíritu Santo, ¿sí? Y eso fue lo que me cautivó. Sí. Como decía el pastor, cada uno de nosotros tuvimos un proceso,
en 19 años. Pero como decía la pastora ayer, Dios ha sido fiel con nosotros y seguirá siendo fiel con nosotros. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Tenemos muchas cosas para contar, pero yo le pedí 3 o 5 minutos. Así que, no sé, tal vez un día hagamos un culto exclusivamente de testimonios, personas que hoy no están, personas que hacen 12, 15 años, un poco más que están, pero le vamos a dar el micrófono a Mariano y a Silvia que nos cuenten cuántos años, ¿te acordás más o menos? Y con la memoria de Silvia, 16 años más o menos. 16 años. ¿Ya teníamos la segunda parte de la iglesia? No, la primera todavía. La primera, porque primero eran 10 metros, se quedó chico al poco tiempo, hicimos 22 metros de largo, ¿sí? Agrandamos, de madera siempre. Así es. Bueno, buenas noches, Dios le bendiga. Realmente acá vivimos, como decía Emilio, la parte más hermosa que vivimos fue la presencia del Espíritu Santo. Yo creo que era la mitad de la iglesia, de la mitad para allá, hasta la primera columna, por ahí más o menos, era la primera parte de la iglesia de madera, y después se agrandó, como decía el pastor, y la iglesia de madera estaba todo calzada, no había palos aserrados, eran todos palos redondos, así era toda la iglesia, y medio así los palos, y se calzaba y se volvía a los lugares. Pero a mí me impactaba mucho la fe del pastor, de los líderes que estaban acá, la presencia del Espíritu Santo, que es la que transformó. Pero antes de llegar a eso, quiero contar cómo yo llegué acá. Lo que hablaba el pastor al principio, de lo que hablaba la gente, a mí me llegó esa habladuría de la gente, de que acá había un espiritismo, que lavaban los cerebros. Y tenía un hermano que venía a la iglesia y él era como muy buenito. Yo decía, a él le lavaron el cerebro, le voy a contar la realidad que me sucedió a mí. Le lavaron el cerebro porque él es muy tonto. Pero a mí no me van a lavar el cerebro. Eso es lo que yo dije allá antes de venir. Y bueno, vine, participé en un retiro espiritual y ¿sabe qué pasó? Me lavaron el cerebro. Me voy allá afuera y me dicen, ahí te van a lavar el cerebro. Yo digo, ya me lavaron. Me sacaron toda la mugre que había, me limpiaron y ahora me hacen nuevo. Y gracias a que me lavaron el cerebro, yo creo que hoy estamos juntos, porque si no, no sé si estaríamos juntos. Es muy difícil que estaríamos juntos de la forma en que nosotros vivíamos. Pero el Espíritu Santo hizo una gran obra en nosotros. Pero volviendo a eso de la iglesia, cuando estaba la iglesia chiquita, el pastor era siempre de desafío, decía, bueno, vamos a agrandar la iglesia, pero no había plata, hermano. No había plata para una silla. Y esa era la verdad, porque decía, bueno, ¿quién ofrenda una silla? Así chiquita, ¿cómo? El que pueda traer un ladrillo, traiga un ladrillo, 2 ladrillos, 5 ladrillos. Y cuando estaba la iglesia chiquita, el pastor dijo, vamos a agrandar el doble. Y ya para mí me pareció una locura. Me pareció una locura porque no había para comprar silla. Ahí está hablando de agrandar el doble. El techo, los techos de cartón parchado, como decía Emilio, era la verdad. Se agrandó el doble y no había silla, quedó todo vacío. Y el pastor dijo, vamos a empezar a comprar silla. Y cuando compremos toda la silla, la iglesia va a estar llena. Y así fue, a medida que fue añadiéndose la silla, se añadían las personas. Pero el fuego del Espíritu Santo era algo impresionante. Y yo creo que ese fuego del Espíritu Santo no significa que no esté. Nosotros estamos acostumbrados al Espíritu Santo. Pero vemos cuando llega una persona nueva, generalmente, que a veces no entendemos por qué está llorando, pero porque el fuego del Espíritu Santo está. Pero va a venir con mucho más poder. Como decía, pasó a mayoría de edad. Pasamos a mayoría de edad. Pasamos el proceso de la rebeldía de niño. Y vamos a entrar a una etapa diferente. Pero para ir cerrando esto, esa fe
esa fe que tenía el pastor siempre transmitió. Yo era, ahí Emilio decía, uno que arreglaba y que parchaba los problemas de la casa. Y yo era uno de los que parchaba los problemas del auto del pastor. ¿Y sabe qué, hermano? El pastor tenía un auto viejo, un Peugeot 504 creo que era. Por lo menos cuando yo vine, vivía rompiendo ese auto. Y yo en la parte que me correspondía, que yo tenía taller, le arreglaba y le arreglaba y le arreglaba. Hasta que un día me piché de arreglar el auto. Ahora le cuento, pastor. Y entonces empecé a orar a Dios para que Dios le diera un auto nuevo, porque estaba pichado de arreglar el auto al pastor. Pero entonces por el proceso, cuando vemos a que los pastores están bien, nosotros también estamos bien. Porque eso me pasó a mí con el auto. Cuando el pastor andaba rompiendo autos, yo siempre arreglaba una cosa y otra. Y entonces aprendí a orar por el pastor para que Dios le dé un auto mejor. Y así fue teniendo, y gracias a Dios tiene un auto, bueno, hoy, ¿no es cierto? Pero esos son los procesos de fe que vivimos. Pero volviendo y reiterando, lo más lindo que yo viví en todo ese tiempo, a pesar de todo lo que vi, los procesos que vivimos, fue la presencia del Espíritu Santo, fue la que cambió y que me permitió hoy estar bien con mi familia. Eso es lo más grande, el milagro más grande que existe para mí, más allá de lo material que estamos bien. Así que tremendo lo que se vivió en fe, y yo creo que esto es el principio. ¿Quieres decir algo? Realmente es así. Si esta iglesia no estuviera hoy en nuestras vidas, nosotros no íbamos a estar juntos. Porque él tenía una vida fuera de mi casa que nada que ver con lo que es ahora. Y Dios nos unió nuevamente. Así que más que agradecida, nosotros vivimos realmente hermosos momentos acá, aunque a veces hasta se inundó la iglesia y estábamos en el culto y era agua todo el piso, pero era muy lindo. Eran cosas que no se olvidan después, que quedaron grabadas en nuestros corazones. Gracias, pastor. Amén, gracias. Dale un aplauso al Señor. El agradecimiento por lo que Dios hizo. Podemos conseguir contando muchos testimonios y lo vamos a hacer los próximos fines de semana. El músico, por favor, si son tan amables, vamos a adorar al Señor. Gloria a Jesús. Pensaba contar un amigo